Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quisiera darle la más cordial bienvenida a esta sesión de las jornadas preparatorias de la Feria Laboral Derecho Chile, donde nuestros invitados especiales, la profesora Nancy Yáñez y don Héctor Salazar, a quienes saludo y agradezco por acompañarnos hoy, nos iluminarán sobre los caminos que sigue una abogada o un abogado que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos. A continuación, dejo con ustedes al profesor Eduardo Morales Robles, coordinador de egresados, quien abrirá esta primera sesión. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Le agradecemos el equipo coordinador con el Centro de Alumnos, que también participó muy activamente en preparar estas primeras charlas, para poder tratar de entender, a través de distintos profesores, abogadas y abogados, por qué razón cada uno escoge a lo que se va a dedicar probablemente el resto de sus días. En un libro que se llama Aforismo, Nietzsche, no es que yo lo haya leído, sino que me ayudó la Carola, dice que, entre comillas, el hombre, deberíamos ser el hombre y las mujeres, eligen su oficio cuando aún no está en estado de elegir, cuando no conoce las diferentes profesiones ni se conoce a sí mismo. Y tiene toda la razón, pero ello no implica la asunción de una tarea que sea imposible. En el paso que todos hemos tenido por la universidad, pocas veces tenemos la posibilidad de hacernos la pregunta: ¿a qué quiero dedicarme el resto de mis días? O creemos que esta pregunta se responderá sola con el paso del tiempo, encargando al destino la importante decisión sobre aquello que queremos hacer una vez que nos titulemos. Como parte de nuestra labor de apoyo a estudiantes y egresados y egresadas, hemos querido abrir este espacio de conversación sobre vocación en distintas áreas de ejercicio profesional. Aunque en esta materia no hay recetas, tenemos la convicción de poder contribuir de esta manera al desarrollo profesional de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y para abrir esta conversación, ¿qué tema más importante? Que es el por qué los derechos humanos, por qué dedicarnos a los derechos humanos, y qué hace el abogado y la abogada que se dedica a los derechos humanos. Y para ello contamos, como bien dijo Carolina, con dos interesantísimos invitados. Primero, la profesora Nancy Yáñez, y en segundo lugar también el profesor Héctor Salazar. Los dejo con ellos. Antes de pasar a la materia propiamente tal, pido a los asistentes que guarden sus preguntas para realizarlas a viva voz una vez finalizadas las exposiciones. Quien prefiera enviarla por escrito, por favor, escribe directamente en el chat. Profesora, antes de darle la palabra, y sin pretender ser exhaustiva, voy a hacer una breve reseña de parte del camino que ha recorrido para quienes no la conocen. La profesora Nancy Yáñez es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Internacional con mención en Derecho de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Notre Dame y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Es especialista en Derechos y Pueblos Indígenas y Conflictos Socioambientales. Es la directora del Centro de Derechos Humanos y profesora asociada del Departamento de Ciencias del Derecho, donde imparte la cátedra de Antropología Jurídica. Es autora de diversas publicaciones sobre derechos de los pueblos indígenas, derecho de aguas y derechos humanos. Le doy la palabra a profesora Nancy. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a ustedes por estar acá y poder compartir la experiencia de vida, que es finalmente lo que uno puede compartir a la hora de hablar sobre cuál ha sido el desarrollo profesional de uno, ¿no? Yo creo que todo esto tiene de pasos, de cuestiones circunstanciales y aleatorias, pero también de caminos que finalmente se cruzan y en donde uno puede encontrar una oportunidad, sobre todo para la realización personal. O sea, si uno ve en su desarrollo profesional no solamente un modo de ganarse la vida, sino que en particular la oportunidad de tener un desarrollo integral como ser humano, evidentemente va dotando a las decisiones que va tomando, ¿no? Le va poniendo un cierto horizonte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en mi caso y quiero compartir con ustedes, y creo que es lo que ocurre fundamentalmente para quienes trabajamos en materia de derechos humanos. Porque lo que tiene en particular, además, los derechos humanos es
de qué manera confiere o provee sentido a nuestro quehacer profesional. Hay dos elementos que fueron fundamentales en esto. Primero, yo realicé la universidad entre el año 83 y el año 88, que fue mi año de egreso, o sea, en plena dictadura militar, pero en el momento también en donde particularmente la universidad comenzaba su proceso de, se generaba precisamente en la universidad un proceso de lucha contra la dictadura y buscábamos abrir en definitiva los espacios de libertad, de libertades políticas, tratando de buscar mecanismos para el término de la dictadura militar y sobre todo para la vigencia de los derechos humanos en un país que durante ese periodo vivió sin lugar a dudas los tiempos más oscuros en materia de derechos humanos. Entonces, evidentemente, para quienes somos parte de esa generación, la cuestión de derechos humanos no solamente era una cuestión cotidiana con la que teníamos que lidiar día a día, cada uno desde distintas realidades, ¿no? Yo vengo del sur del país y de un espacio no solo no sensibilizado con los derechos humanos, sino que además de un sector que era negacionista de los derechos humanos, absolutamente controlado por las autoridades militares de la época. Por lo tanto, para mí, la universidad fue, sin lugar a duda, el primer espacio de apertura y de libertad a efectos de conocer cuál era realmente la realidad del país. Y yo diría que esto es una cuestión que es bien fundamental porque uno en general ve lo que quiere ver. La cuestión de derechos, los derechos humanos en general y sobre todo en escenarios de estados autoritarios o dictatoriales o incluso en democracias negacionistas como las que vivimos, evidentemente buscan invisibilizar los derechos humanos. La mayoría, en definitiva, entonces, de la población es enceguecida o miope frente a esa situación. En consecuencia, visibilizar los derechos humanos exige un profundo acto de conciencia política. Y ese acto de conciencia política yo lo adquirí precisamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo que la Universidad de Chile, a pesar de todos los embates que vivió durante este mismo periodo histórico, que finalmente significaron su fraccionamiento precisamente para debilitar el carácter público de la misma, ha seguido manteniendo su espíritu republicano que supone entonces para todos quienes formamos parte de esta comunidad universitaria, un absoluto respeto y deferencia, ¿no?, al pleno respeto de los derechos fundamentales como base de cualquier sociedad democrática. Yo creo que eso es la esencia de un compromiso republicano. Y el segundo hito fue precisamente el momento en el cual tuve que tomar la decisión de mi tesis de pregrado. La verdad que yo tuve el honor de ser del grupo de la primera ayudante junto con María Victoria Bambach del profesor Enrique Barros, a quien le debo gran parte de mi formación jurídica. Y en el proceso, bueno, eso significó que tuve una formación, mientras realicé esa actividad, esa ayudantía de formación muy robusta en derecho civil, y en consecuencia todo hacía llevar mi tránsito profesional hacia las temáticas que eran propias de ese ámbito disciplinar. Sin embargo, y aquí yo creo que vienen las decisiones que uno toma más deliberadamente, ¿no? Cuando pensé proyectarme profesionalmente, pensar en ser un abogado dedicado al derecho civil y pensar en mi vida vinculada a un estudio de abogados, la verdad que me pareció que habían espacios que quería buscar algo más motivador en mi desarrollo profesional. Y un compañero de generación me dice, mira, yo estoy haciendo mi tesis sobre derechos humanos, que era bastante más inspirador en ese momento,
y acabo de encontrarme con un tratado que acaban de firmar. Muy curioso, me dice, sobre derechos de los pueblos indígenas. Miren lo viejita que es la profesora que hablando, se había recién aprobado por la OIT el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces dije, no, eso creo que es tremendamente motivador, porque no solamente quisiera entender cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos, sino que me interesa conocer a los pueblos indígenas. Y lo que fue más inspirador era precisamente tener la oportunidad de conocer otra realidad social. Y comencé mis estudios sobre el convenio 169, yo diría que debe haber sido la primera tesis en materia de derechos de pueblos indígenas que se realizó en el país por esos tiempos, estamos hablando del año 89, 90, en consecuencia empezábamos a instalar el debate sobre la autodeterminación indígena. Yo terminé la tesis en el año 90, año en que me titulé, pero además coincidió con la transición democrática. Y la incorporación de la demanda de los pueblos indígenas en el programa de gobierno en esa época de Patricio Aylwin, quien se comprometió a adoptar una normativa que recogiera los estándares del convenio 169. Y fue así como tuve entonces la oportunidad de involucrarme en el debate legislativo de la ley indígena en aquella época. Y al incorporarme en el debate sobre la ley indígena, porque no les quiero contar lo que fue el debate de la ley indígena propiamente tal, porque creo que no es motivador, sino que lo que es más motivador es precisamente lo que ocurría en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, porque por primera vez compartí el espacio laboral con antropólogos, geógrafos, historiadores, gente de distintas disciplinas que miraban desde cada uno, desde sus formaciones, una misma problemática, pero que además tenían que contrastar sus percepciones con representantes de pueblos indígenas de todo el país. Y pueblos indígenas que para uno era totalmente desconocido. Cuando se suscribe el Acuerdo de Nueva Imperial a fines del 89, en donde se hace este primer gran encuentro de pueblos indígenas, se contrató una micro. Y venía una micro desde Arica y otra micro desde Chiloé. Y se generó mucha efervescencia porque se supone que de Arica venían representantes del pueblo aymara y quechua, pero a medio camino se subió una atacameña, que resultó además por muchos años ser la alcaldesa de San Pedro de Atacama, y empiezan entonces a hacerse visible la realidad de pueblos indígenas que estaban totalmente invisibilizados en nuestra historia republicana, y que además responden, no obstante tener elementos culturales comunes, responden a realidades culturales distintas. Y entonces empiezan a llegar los pueblos del norte y a aportar toda su diversidad cultural, pero también empiezan a llegar los del sur. Los de Chiloé entran en contacto con el pueblo Cahuáscar y llegan en definitiva representantes de un pueblo del cual solo quedaban 6 parlantes de la lengua vernácula, ¿no? Y que en definitiva su reconocimiento en definitiva de la ley implicaba establecer la obligación de Estado de salvaguardar esa lengua y esa cultura. Pero también llegó el pueblo Rapa Nui. Llegar a esa asamblea, ¿no? Como abogada formada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a pesar de que yo soy chilota de formación, pero soy del norte de la isla, donde hasta ese momento el mundo indígena estaba totalmente invisibilizado por la condición de mestizaje que tiene nuestra vida insular.
y por lo tanto ahí no habían indígenas, solamente brujos. Yo era parte de los brujos, pero no era parte de los indígenas, ¿no? Porque la forma como se va construyendo la historia tiene distintas miradas, ¿no? Y distintas miradas desde el ejercicio del poder, porque finalmente, fíjense que el primer proceso que se realiza en Chile aplicando el artículo del Código Penal que habla de la asociación ilícita de tipo terrorista, asociación ilícita, es un juicio que se le hace a los brujos de Chiloé en la ciudad de Ancud. Y los brujos habitaban en el pueblo de donde yo soy originaria. En lo que a mí me quedó en mi historia, finalmente, es que, bueno, de ahí eran originarios los brujos, pero desapareció de mi historia que de ahí era originaria la última estructura indígena que persistió en Chiloé hasta fin del siglo XIX. Y que finalmente en el acto de sometimiento político del Estado de Chile habían sido criminalizados, como hoy día observamos respecto al pueblo mapuche, ¿no? Entonces, empezar a develar esta realidad sin lugar a dudas fue en extremo fascinante. Y llegó el pueblo Rapa Nui y dijo, nosotros no somos indígenas. Indígenas son la gente que conquistó Colón. A nosotros nos conquistaron los chilenos. Nosotros somos polinésicos. Entonces empecé a comprender que esto era muy complejo y que las herramientas de las que me había dotado el derecho eran insuficientes. Razón por la cual mi actividad profesional ha sido una de abrirse a mirar el conflicto, primero el fenómeno jurídico como un fenómeno social y político, y luego a entender que la comprensión en su total complejidad supone miradas multidisciplinares y que cuando uno no tiene las herramientas, porque yo soy abogada y seré abogada hasta el final de mis días, porque mis capacidades en definitiva personales y de razonamiento están en el derecho y no más, ni más ni menos, la verdad que lo que sí tengo claro es que tenemos que conformar equipos de trabajo con gente de otros ámbitos que, por cierto, que también permean nuestra formación, ¿no? El trabajo, en definitiva, con pueblos indígenas me ha llevado a que, como ha ocurrido con los pueblos indígenas, su proceso de descolonización los ha llevado precisamente a encontrar en los derechos humanos un nicho para el ejercicio de sus derechos fundamentales, y por esa razón es que yo me he abocado fundamentalmente y desde efectivamente el derecho internacional donde ha tenido un mayor desarrollo. Desde esa perspectiva entonces se me ha abierto un escenario de oportunidades o de posibilidades ya en el ámbito más de lo jurídico, ¿no? Y yo siempre he dicho, mire, usted no necesita para poder comprender estas realidades abdicar de su condición de abogado y por lo tanto pretender ser antropólogo, pretender ser geógrafo. Lo importante es que usted sepa que necesita el consejo de un antropólogo, de un geógrafo para poder entender y trabajar en conjunto. Pero evidentemente nuestra formación en derechos humanos, ahí donde se hacen justiciables los derechos de los pueblos indígenas, es un ámbito profesional súper señero y súper interesante para el desarrollo profesional, ¿no? Hay quienes se han dedicado básicamente al trabajo han encontrado espacio en organizaciones no gubernamentales, han encontrado espacio en organizaciones gubernamentales que se dedican a esta materia, o en espacios o en organizaciones internacionales, pero también hay espacios en la litigación. Yo nunca he dejado de litigar. Nunca he dejado de litigar. Siempre he tenido a mi cargo un par de litigios en los cuales he ejercido, ya sea en sede nacional o en sede internacional, causas en representación de comunidades indígenas que involucran sus derechos al agua, sus derechos ambientales, sus derechos sociales, sus derechos culturales, su derecho a la igualdad y a la no discriminación.
He tenido oportunidad de litigar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casos muy emblemáticos de derechos de pueblos indígenas, pero también de pescadores artesanales y comunidades campesinas, porque la verdad que cuando uno abre el espectro a otras realidades sociales se encuentra con que nuestro mundo de referencia es súper limitado y que hay amplios sectores de la población que realizan, cuyas vidas están condicionadas por su propio entorno social y que es posible mirar también los derechos, sus derechos desde los derechos humanos y específicamente desde el carácter colectivo de sus derechos, cuestión que también ha venido teniendo un desarrollo en el ámbito internacional. Me ha tocado ser perita por parte de la Corte a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He sido perita en un caso reciente, que es la Cajonat con Argentina, y hoy día se me ha solicitado ser perita en un caso que involucra a pueblos indígenas y en Guatemala vinculados a conflictos socioambientales en el territorio, la falta del derecho a la consulta y el reconocimiento de sus derechos de propiedad. Y recientemente, yo creo que ya estoy medio en el tiempo, ¿no? Me queda entre 5 y 10 recientemente, ¿cuánto? 10 minutos. ¿Cuántos máximo. minutos? Ya. Recientemente me ha tocado una experiencia bien excepcional. Me han solicitado integrar el Tribunal Ético para la Defensa de la Naturaleza. Y yo creo que esa es una tremenda oportunidad porque nos permite deconstruir el derecho de distintas formas. Primero, en que el sujeto titular del derecho es la naturaleza y no los seres humanos. Es la naturaleza y los seres no humanos que la conforman, ¿no? Como actor legitimado para el ejercicio de los derechos. En circunstancias, la garantía de tutela es salvaguardar los derechos de la naturaleza, independiente si de ello deriva una afectación a los seres humanos, bastando con que se configure una afectación a los seres no humanos o a los elementos que configuran los ecosistemas, ¿no? Luego es un tribunal ético, y eso es súper interesante porque finalmente nosotros concebimos el derecho desde la lógica estatal, y por lo tanto uno supone que evidentemente un tribunal ético, aparte de ser un referente de incidencia política, jurídicamente no debiera tener ningún otro valor. Sin embargo, yo creo que cabe en este afán de deconstrucción poner eso en discusión, porque si los derechos humanos constituyen límite a la soberanía, no son delegados en virtud del acto de representación política en su integridad, no abdica en definitiva la ciudadanía de la obligación y el derecho que tiene a garantizar plenamente la protección de los derechos fundamentales. Y desde esa perspectiva también investir a otras instancias para la salvaguarda de derechos fundamentales, como es el caso de estos tribunales éticos. Ahora, si un tribunal ético además hace su argumentación jurídica sobre la base de lo que constituye el Estado de Derecho en el país respectivo, evidentemente logramos entonces dotar de cierta fuerza o de mayor fuerza ética a un tribunal de estas características. Recientemente me tocó ser parte de un caso que refiere a los brutales incendios que tuvieron lugar en Bolivia y en Brasil el año recién pasado, y que involucran, en el fondo es una denuncia por ecocidio en la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía, que implicó la devastación de 5 millones de hectáreas de bosque vinculados a áreas protegidas o territorios indígenas, afectando aproximadamente 5 millones de mamíferos, mayoritariamente endémicos, afectando 9 sitios Ramsar en el territorio, o sea, humedales de importancia internacional, y
y teniendo en definitiva en donde la responsabilidad del Estado está determinada fundamentalmente por una política que buscaba precisamente la deforestación de la Amazonía para expandir, y del bosque seco chiquitano para expandir la frontera agrícola, ¿no? Y desarrollar entonces ahí ganadería para cumplir con obligaciones de comercio bilateral con China, y por otro lado plantar palma aceitera fundamentalmente y biocombustibles en general, ¿no? Entonces, logramos ahí generar en definitiva una sentencia que tipifica el delito de ecocidio, que a nivel internacional es un debate abierto en términos de incorporarlo como quinto delito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Con esto les quiero, en este misceláneo, un poco contar los distintos ámbitos que puede llegar a tener un trabajo en materia de derechos humanos, y en particular en materia de derechos humanos de grupos culturalmente diferenciados, y lo interesante que puede ser penetrar en esas realidades. Gracias. Muchas gracias, profesora. Sin duda es un área del derecho particularmente interdisciplinaria, quizá transdisciplinaria incluso. Yo creo que todos los asistentes que pueden estar interesados en conocer más sobre antropología, sociología, historia, y quizá otras áreas del derecho, sería un buen nicho. Pasemos entonces ahora a la presentación del señor Héctor Salazar, muy brevemente, sin pretender ser exhaustiva nuevamente. Héctor es abogado de la Universidad Central de Barcelona, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y ha sido docente de la carrera de Periodismo de la Universidad D'Arcis, Universidad Andrés Bello y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y docente de la carrera de Derecho de esta última universidad también. Ha sido miembro del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, abogado de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, miembro del equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. En 1991 prestó colaboración a la Comisión de Verdad y Reconciliación, ha asesorado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Partido por la Democracia. Sin más, lo dejo, Héctor, para que pueda hacer su exposición. Tiene 30 minutos, puede tomarse menos tiempo si lo considera necesario, y luego pasamos a las preguntas. Decirle es un abogado que ocupe menos tiempo es bien difícil, ¿no? Bueno, en fin, yo les agradezco a ustedes la invitación que me han cursado, y para mí es un verdadero agrado poder conectarme con futuros colegas y, a partir de mi experiencia como abogado, a lo mejor gatillar en ellos alguna inclinación en un área que a mí me parece vital. Yo voy a ser un poquito coloquial a lo mejor en el relato, porque quiero explicar mi experiencia desde que tuve que decidir estudiar Derecho para adelante. Y lo primero que tengo que decirles es que no tenía ni idea yo, cuando salí del colegio el año 1966, qué profesión elegir. No sabía, absolutamente desorientado. Y yo creo que a muchos jóvenes les pasa, que tienen que tomar decisiones tan básicas sin tener mucha idea qué significa aquello. En mi caso, en definitiva, después que postulé a 3 carreras, algunas con algún tipo de conexión, pero otras que no tenían nada que ver, quedando en las 3, tuve que tomar una decisión. Y la verdad es que la decisión no la tomé yo porque no sabía qué decisión tomar, la tomó mi madre. Me dijo, tú sirves para abogado. Y así entré a estudiar Derecho. Y entré a la escuela en un momento histórico, en un contexto histórico, estoy hablando de 1967, en que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile bullía políticamente. Hasta para tomar en el curso un acuerdo de postergar una prueba se dividía el curso políticamente en posiciones diversas. Estábamos en una época en que queríamos cambiar el mundo, y a los jóvenes no hay nada más atractivo que involucrarse en eso. Y la manera de involucrarse en la Escuela de Derecho era política. Había que ingresar a un partido político.
Y el debate y la lucha política en esa época era apasionante. Además estábamos en un núcleo, en un centro donde se concentraban, por así decirlo, los actores políticos más relevantes del país, puesto que todos prácticamente eran profesores de la escuela. Bueno, nosotros íbamos a cambiar el mundo, por lo menos yo me alineé para el lado de los que queríamos cambiar el mundo. Fui secretario del centro de alumnos, me tocó vivir intensamente la reforma universitaria en la Universidad de Chile. 3 meses en la Escuela de Derecho tomada, 3 meses. Y, en fin, en ese contexto llega un momento en que se nos cae el muro de Berlín encima, 11 de septiembre de 1973. Y el golpe fue muy fuerte, extraordinariamente fuerte. Yo estaba en 5º año en la Escuela de Derecho a punto de egresar. Y me pasó una cosa curiosa. Apenas abrió la escuela, inmediatamente después del golpe apareció una lista de alumnos sumariados. Por supuesto que yo estaba dentro de los alumnos sumariados. Fiscal del sumario, profesor Caldera, que creo que en paz descansa. Yo había sido alumno del profesor Caldera, creo que hacía Derecho Comercial. Éramos inscritos con él 4 alumnos, así que nos ubicaba perfectamente. Llegué a prestar declaración donde él y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, aquí estoy sumariado, me dijo. ¿Cómo voy a sumariar a un alumno mío? Me dijo. Y me mandó para afuera. Pero con el consejo de que no insistiera mucho en ser abogado. Por lo tanto, yo enfrenté inmediatamente después del golpe militar una situación de que alcancé a egresar, pero que hasta ahí llegué. La primera reacción, hago presente que durante estos 5 años que pasé estudiando Derecho, usando el lenguaje de los jóvenes, no pesqué la carrera. Me dediqué más bien al activismo político. Entonces, inmediatamente después del golpe, los amigos, compañeros que estaban con problemas, nos empezamos a conectar y a tratar de ayudarnos. Y en esa realidad, uno de los compañeros me dijo, oye, necesitamos procurador en el Comité de la Paz en Chile para ayudar a la gente que tiene problemas. Que tiene problemas significa que está siendo objeto de represión, usando un lenguaje más técnico. Y ahí ingresé a trabajar al COPACHI, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, donde el gurú jurídico que nos orientaba era Pepe Salaquet, Premio Nacional de Derechos Humanos. Gran hombre Pepe. Yo había trabajado con él en la Corporación de la Reforma Agraria durante el gobierno de la Unidad Popular, así que más o menos nos conocíamos. Bueno, ahí entramos en una vorágine de trabajo. Nosotros éramos una suerte de posta de primeros auxilios en materia de ayudar a gente que estaba siendo objeto de represión. ¿Y qué hacíamos? Cualquier cosa desde el punto de vista de lo que nosotros creíamos que podíamos hacer, desde el punto de vista del ámbito jurídico, que era lo que habíamos estudiado. Bueno, así partieron los recursos de amparo. Lo primero que se nos ocurría, recursos de amparo. Durante el par de años que estuve en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, nunca se acogió un recurso de amparo. Presentamos miles de ellos, miles. Nunca se recogió alguno, así que desde el punto de vista de la eficiencia como gestores y actores en el aparato judicial, todos salimos rajados, mal. No ganamos nunca. Sin embargo, después nos dimos cuenta y persistimos en esa función porque fuimos dejando rastro en los expedientes de los tribunales. Todos esos expedientes han servido de base para las investigaciones futuras. Cuando se abrieron los espacios de investigación, parten con el recurso de amparo que hacíamos en ese momento. ¿En qué consistía el recurso de amparo? En el relato que el familiar nos hacía directamente de lo que estaba viviendo, ocurriendo con un ser querido directo de ellos. Muchos de los cuales no aparecían. Hubo amparos que duraron más de un año tramitación. Recurso de amparo que la ley decía que se debían fallar en 24 horas. Una cosa de loco. Pero sí nos dimos cuenta que era importante porque teníamos que dejar rastro. Cuando el recurso de amparo era rechazado, la Corte ordenaba remitir
los antecedentes a un juzgado del crimen, al competente, para que investigaran una, otra terminología de la época, presunta desgracia. Y allí se iniciaba un proceso criminal donde los jueces le hacían el quite porque sabían qué es lo que había detrás, y la tarea nuestra como procuradores allí, porque yo todavía no era abogado, era mantener vivo esas investigaciones. Normalmente salía una orden de investigar que era cumplida burocráticamente, pero empezamos a discurrir cómo mantenerlos vivos, y la mejor manera era pidiendo diligencia, que vaya a declarar fulano, que vaya a declarar sultano, oficio a tal autoridad, en fin, nos hicimos unos expertos en dilatar los sumarios para que no se cerraran y se archivaran las causas, pero todas esas diligencias, si bien es cierto, no arrojaban un resultado final positivo, dejaban rastros de los que habían participado en ella. Por ejemplo, preguntar en la comisaría tanto si estuvo detenido fulano de tal. Llegaba un oficio de vuelta de carabinero con todos sus timbres, pero ese oficio venía firmado por un oficial de carabinero. Muchos de esos oficiales que firmaron esas respuestas de mero trámite a los tribunales, 30, 40 años después han tenido que ir a declarar para dar explicaciones por qué dijeron lo que dijeron. Allí hay una experiencia. Y, en definitiva, entonces, el primer trabajo nuestro fue un poco acoger la denuncia. Fíjense ustedes que en ese contexto, que hoy día es muy difícil de explicarlo, que a una persona se le escuchara, se tomara un relato de lo que él contaba, se hicieran gestiones judiciales, ya se sentía con un mínimo de respaldo, un mínimo de apoyo, algo donde recurrir. Y en ese sentido, los abogados incursionamos, sin querer queriendo, como decía el Chavo, en ser una suerte de psicólogos también, de acogida, junto con los asistentes sociales que nos acompañaban en la tarea. Pero yo estaba egresado, pero no titulado. Entonces se me dio la oportunidad, después que ya se cerró el Comité de la Paz por petición de Pinochet, y el cardenal Silva Enríquez creó la Vicaría de la Solidaridad, de buscar un mecanismo para titularme. Y así fue como surgió la idea de ir a España, con la cual existía un tratado, el Tratado Andrés Bello. Lo interesante es que en España una persona, un estudiante de Derecho, es abogado por el solo hecho de egresar. Lo que cuesta, por lo tanto, es egresar. Y a nosotros se nos reconoció el estatus de egresado cuando llevamos el mamotreto de nuestros programas de estudio debidamente legalizados y los presentamos allá. Pero sí nos dijeron, ustedes tienen que acreditarse ante nosotros de alguna manera. ¿Y cómo lo hicieron? Nos pidieron dar un examen de grado allá, que se toma solamente para efectos de ingresar a la carrera académica. Es decir, son aquellos egresados que quieren seguir la tarea docente, partiendo por el grado más bajo, tienen que dar ese examen de grado, que también eso es oral ante una comisión muy solemne. Fuimos 4 compañeros a dar ese examen, todos de la Vicaría, que no nos podíamos titular en Chile. Llegamos a la Universidad Central de Barcelona. Ahí encontramos un gran apoyo de un gran profesor de la Escuela de Derecho, Juan Bustos, que estaba exiliado y que había terminado siendo catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, habiendo pasado primero por Alemania. Juan Bustos en Alemania era discípulo de Hans Wenzel, el penalista top de Alemania. Cuando murió Hans Wenzel, le dejó en su testamento la cátedra a Juan Bustos en Alemania. Pero Juan Bustos, latinoamericano, instalado en Alemania, brillante, sufrió a través de la, diría yo, segregación y el racismo que sufrieron sus hijos en la ciudad donde vivía, tomó la decisión y le ofrecieron irse a España, y allá nos encontramos con él. Él nos facilitó mucho el ingreso entonces a la Universidad Central de Barcelona para incorporarnos en esta tarea.
allá dimos nuestros exámenes de grado. Ahí yo me di cuenta que por lo menos por osmosis me había entrado algo de estudios de Derecho en la Universidad de Chile y que el nivel era bastante bueno, porque nos fue bien allá a todos nosotros. La particularidad de la Universidad de Barcelona es que organizan unos, por así decirlo, jornadas de exámenes de grado, llegan de todo el mundo, estudiantes o egresados, abogados, para postular a carrera académica allá. Y después de 3 días de que más o menos unos 30 personas dieron ese examen, sin que a ninguno nos dijera una vez que terminara nuestro examen cómo nos habían ido, ahora dijeron esperen, esperamos 2 semanas más. Y en 2 semanas más publicaron un edicto, ¿no? En las jornadas de licenciatura de tal fecha, presididas por el honorable, bla, 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 salieron declarados aptos. Salimos solamente declarados aptos los 4 chilenos. Con lo que tomamos nota que nuestra universidad, no obstante ser sudaca, como dicen allá, tenía un nivel bastante bueno en su formación. Eso nos permitió entonces ser abogados en España. Y es verdad, todavía somos abogados en España nosotros. Pero la idea nuestra era volver inmediatamente a Chile, a nuestro trabajo, en esa época ya la Vicaría de la Solidaridad, y hacer los trámites en Chile de reconocimiento del título español. Y aquí ocurrió algo kafkiano, estoy muy anecdótico, pero les cuento cómo fue la vida de abogado. Que hicieron una solemne ceremonia en el Colegio de Abogados en ese tiempo, controlado por la dictadura, por abogados de la dictadura, en donde recibieron estos insignes abogados españoles que se han querido venir a Chile porque aquí había tranquilidad. Y éramos 4 chilenos. Bueno, cosas kafkianas que ocurren en esta vida. El descubrimiento del derecho, entonces, para mí, fue un amor tardío. Me di cuenta que el derecho era una herramienta extraordinariamente potente cuando la aplicábamos y tratábamos de sacarle el máximo de punta posible en auxilio de la gente que estaba siendo perseguida. Y allí me tocó pasar por todos los estamentos habidos y por haber de lo que fue la vida de un abogado en la Vicaría de la Solidaridad. Los títulos de los casos que me tocaron conocer son bastante tenebrosos. Casos degollados, casos quemados. Me tocó estar en el descubrimiento de la fosa de cadáveres en Pisagua. Estuve en varios puntos del territorio nacional haciendo hoyitos para encontrar huesos. Es decir, una pega que no tenía nada que ver con código, sino que era bastante práctica. Pero, de una u otra manera, todos aquellos trabajos que fueron bastante duros en su momento, fueron hechos con mucha mística. Fueron hechos en el sentido de entender que eso era fundamental para las víctimas y sus familiares y era fundamental para el país. Y como todo llegaba a la vicaría, toda la gente perseguida llegaba a la vicaría, se fue acumulando mucha información en la vicaría. Y eso permitió entonces transformar la vicaría en una suerte de organismo de inteligencia, de la resistencia, por así decirlo. Y permitió entonces formular una denuncia global del sistema represivo que se estaba implantando en Chile. Y esa denuncia global se hacía llegar tanto a las autoridades de la época, que se estimaban que podían tener alguna sensibilidad frente al tema, como a todos los embajadores y todas las instancias internacionales. Era mimeógrafo porque en ese tiempo no había impresoras como ahora, qué sé yo, y se llamaba el informe confidencial. Y eso también era parte de nuestro trabajo, sistematizar esa información. Y allí jugaban un rol fundamental nuevamente las asistentes sociales y los abogados. Y además, fruto de esa creatividad que las circunstancias nos obligaron a llevar adelante, se nos fueron ocurriendo algunas cosas que pasaron, hoy día son parte del ordenamiento jurídico nuestro, pero que en su momento fueron creaciones jurídicas. Primero fue el amparo preventivo. El amparo preventivo lo inventamos
en el departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, que a veces alguna persona se sentía que la estaban vigilando, qué sé yo, que la seguían, entonces presentábamos un amparo diciendo, fulano de tal presume que puede ser privado arbitrariamente de libertad porque está siendo perseguido, y que le pedíamos a la Corte que le preguntara al ministro del Interior o a la autoridad jefe de la plaza si había algún requerimiento en contra de esa persona. Y si la respuesta era negativa, si no hay ningún requerimiento, bueno, por lo menos esa persona tenía un documento oficial que decía que no era buscado. Entonces complicaba un poquito más la represión clandestina que funcionaba en paralelo. Otro dato importante, fruto de ir descubriendo y desentrañando toda la problemática que se desarrollaba a través de los detenidos desaparecidos, fue que muchas veces, y sobre todo después que se dictó el decreto de ley de amnistía 2191 del año 78, en que se cerraron todas las causas de investigaciones criminales de detenidos desaparecidos y se sobreseyeron en virtud de la amnistía, y aquí voy a rescatar el nombre de un colega que nos ayudó mucho en eso, Jorge Mera Figueroa, penalista. Sacamos la tesis del secuestro con el carácter de delito de ejecución permanente, que mientras el secuestrado no aparecía, se seguía cometiendo el delito. Entonces con eso se nos permitió superar los delitos que se amnistiaron, que se cometieron entre el 11 de septiembre del 73 y creo que era la primera semana de marzo del 78, fecha de la amnistía, porque los detenidos desaparecidos seguían desaparecidos después de la fecha del decreto de ley de amnistía. Y después nos permitió sortear además la prescripción. Y allí entonces entró una variante interesante. Yo le estoy hablando, entre paréntesis, de un poder judicial absolutamente refractario a todas estas denuncias. Yo diría que la represión en Chile pudo ser, entre otras cosas, fruto de la complicidad, sobre todo de la Corte Suprema, que irradió hacia abajo. Pero en fin, nosotros insistimos siempre en el camino de la denuncia judicial. Y eso nos llevó entonces a, diría yo, a confrontarnos fuertemente con los tribunales superiores de justicia, a los cuales también le informábamos sistemáticamente lo que estaba pasando con la represión. Todo ello conllevó a que nos transformáramos en una suerte de organismo peligroso para la dictadura. Peligroso. Nosotros, no sé si no teníamos plena conciencia de lo que significaba ese peligro, o sencillamente por un mecanismo de defensa psicológico no lo asumíamos nomás. Hasta que fue secuestrado uno de nuestros compañeros de trabajo, que no era abogado, pero que era del grupo de análisis de la información, José Manuel Parada, y lo mataron, y lo degollaron. Entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente estábamos todos con mucho miedo, de un paso atrás o se retiró. Todos siguieron adelante, todos siguieron adelante. Y en esto tenemos que reconocer que la Iglesia Católica, y sobre todo el Arzobispado de Santiago, y sobre todo el Cardenal Silva Enrique, nos dio un techo, un paraguas, que nos permitió a nosotros poder actuar, en donde transmitíamos que si nos tocaban a nosotros iba a haber un gran problema entre la dictadura y la Iglesia. Y eso nos protegió un poco. Los juicios que llevamos adelante, a mí me tocó mucho patrocinar querellas en esa época. Una vez terminada la dictadura, cambió un poquito el clima dentro de los tribunales y muchos jueces que se sintieron violentados por no poder hacer nada, comenzaron poco a poco a sensibilizarse, e igualmente algunos ministros de la Corte de Apelaciones e incluso algunos de la Suprema. Nosotros celebrábamos, fíjense ustedes, en esos tiempos los votos de minoría que sacamos, no que ganáramos juicios, tenemos un voto de minoría. Y con el voto de minoría lo ocupábamos sistemáticamente en todas las presentaciones posteriores.
En fin, fuimos unos expertos en investigar, en estrategia judicial, y todo esto no fue fruto de libros ni de nada, sino de la realidad, de la contingencia, del contexto de lo que estaba ocurriendo. Y entonces nos dimos cuenta de lo importante que era utilizar el derecho de esta perspectiva. Descubrir además, por así decirlo, ya desde el punto de vista ya más sistemático, más orgánico, la relación de los derechos humanos de unos con otros y cómo había una solidaridad entre todos ellos que nos permitía entonces abarcar otros aspectos de la dimensión de lo que era la represión de la dictadura, más allá de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física. En fin, sin querer, queriendo, como le digo, nos fuimos transformando en una suerte de investigadores, abogados penalistas, sin ninguno haber estudiado o haberse especializado antes, sino a partir solamente de la experiencia vivida. Y hoy en día nos quedan todavía juicios pendientes, juicios que tienen más de 30 años, 35 años. Ya estamos en la etapa de la sentencia, la apelación y las casaciones. Nos tocó ir a conversar con los militares en la mesa de diálogo, a confrontarnos con ellos, a explicarles qué significó la represión, el tipo de crímenes que se cometieron y la responsabilidad involucrada del Estado y de las Fuerzas Armadas en ello. Por primera vez en esa instancia se reconoció en Chile por parte de las Fuerzas Armadas que habían detenidos desaparecidos. Estamos hablando ya gobierno de Lagos, fíjense ustedes. Es decir, 8 o 10 años después de recobrada la democracia. Pero también nos dimos cuenta que, dada la naturaleza del proceso de transición política que había vivido Chile de dictadura a democracia, los derechos humanos en este proceso de transición pasaron a ser la piedra en el zapato de la transición. Y por lo tanto fuimos sintiendo una suerte de lejanía y aislamiento frente a los gobiernos democráticos, para los cuales era muy incómodo el seguir sosteniendo estas demandas por parte de un grupo de abogados. Sin embargo, y en esto también hay que rendirle un homenaje a los familiares de las víctimas, que no renunciaron nunca a su derecho a la justicia y su derecho a saber lo que había ocurrido. Y eso nos comprometió notablemente a los abogados en esta causa. Nos marcó de por vida, diría yo. Marcó nuestras profesiones. Y en mi caso, cuando ya estoy en la tercera etapa o cuarta etapa de la vida profesional, donde uno ya quiere un poco bajar la intensidad de la lucha, nos sentimos con la obligación de transmitir esta experiencia. Porque el nunca más no está garantizado, sobre todo en un proceso de transición como el nuestro. Y por todo lo que nos falta todavía para construir lo que se denomina una cultura de los derechos humanos. Y por eso es que hoy en día muchos abogados que trabajamos en estas causas, a propósito quiero hacerle un homenaje a Roberto Garretón, que hace poco fue premiado con el Premio a los Derechos Humanos también, que era nuestro jefe en el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad. Volviendo al tema, toda esta experiencia vivida, ¿no?, nos parece que de alguna manera hay que transmitirla para hacer conciencia en algo clave que está ocurriendo hoy en día. El desafío de construir una institucionalidad verdaderamente democrática que se funde precisamente en los derechos humanos. Y para esos efectos, y para terminar, porque parece que ya he hablado mucho, preparando unas clases que tengo que hacer, encontré una cita que me encantó a propósito de este desafío de la nueva Constitución, de don Peter Heberle, que es un catedrático emérito de Derecho Público de la Universidad de Bayreuth, Alemania. Se los leo, es muy cortito. Dice: en mi opinión, las constituciones son claramente una pieza cultural. La Constitución no es solo texto jurídico o sistema normativo de regulación, sino expresión de un estado de desarrollo cultural, instrumento para la autorrepresentación cultural de un pueblo,
reflejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas. Hasta aquí llego. Muchas gracias, Héctor. Muy inspirador su exposición, muy inspiradora, la verdad. Quisiera voy a abrir los micrófonos para los asistentes que quieran hacer una pregunta, idealmente que la hagan a viva voz. Ahora tienen la posibilidad de activar sus propios micrófonos, por favor, cualquiera que quiera intervenir lo hace libremente. Una consulta, una pregunta para Héctor. Ya que plantearon tantos recursos de amparo, ¿no fue frustrante sentirte que todo lo que uno hacía no producía efecto? Evidentemente, era tremendamente frustrante, era pegarse cabezazos contra un muro. De 10.000 recursos de amparo que presentamos, se acogió uno solo, durante todo este periodo, uno solo. Y la persona respecto de la cual se acogió el recurso de amparo todavía es un detenido desaparecido. Pero sí descubrimos otra función que cumplió el recurso de amparo y por eso seguimos persistiendo en él, porque dejaba rastro, dejaba testimonio documentado oficial de que en el momento en que ocurrieron los hechos la denuncia se había formulado. Y eso fue fundamental para el trabajo de la Comisión RETIC, por ejemplo. Yo tengo una pregunta. Por acá, Carla Toro. Bueno, mire, yo soy egresada de la facultad, ahora estoy en proceso de licenciarme. Y la verdad es que ahora prontamente voy a iniciar una pasantía en el INDH y me he dado cuenta que, si bien es cierto mi vocación son los derechos humanos, pareciera que los espacios de disputa de los derechos humanos son cada vez más acotados. Existe una que otra fundación, tal vez el ejercicio libre. ¿Cómo creen ustedes que uno pueda trabajar desde el área de los derechos humanos? Tal vez fomentando también visiones que sean posteriores a lo que se había construido también en dictadura, porque los derechos humanos para el común de la gente solo se pensaba en procesos de dictadura y después se volvió a pensar con el tema del estallido social, pero no se consideraba que se estaban violando derechos humanos incluso antes del estallido social. ¿Cómo puede ser nuestra inmersión, por lo tanto, en ese espacio? ¿Cómo podemos ser un granito de arena? Bueno, la verdad que yo diría que en mi caso uno también fue abriendo algunos espacios profesionales propios. Yo tuve ocasión de formar el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, después Observatorio Ciudadano, como un espacio de sociedad civil que, siguiendo de alguna manera los organismos tradicionales, a los organismos de los que nos dio muy sentidamente cuenta Héctor, nosotros sentíamos que también en tiempos de democracia habían déficit de derechos humanos y graves brechas de implementación, no solo respecto de los derechos vulnerados en dictadura, sino que además la democracia empezaba entonces a dejar huellas de vulneración de derechos. Claramente observábamos escenarios de criminalización de la protesta social mapuche, escenarios en los cuales en definitiva se vulneraban los derechos de protesta social de otros sectores de la población, fundamentalmente estudiantes, en los distintos procesos políticos que han tenido en el país, y por lo tanto estimamos que nuestra organización como sociedad civil podía ser en definitiva un nicho desde donde podíamos trabajar los derechos humanos. Ahora, el problema que estaba planteado ahí es cómo uno financia un organismo de esa naturaleza. Y yo diría que para todos quienes hemos trabajado en derechos humanos de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales tienen tremendas dificultades de financiamiento. Y de hecho, si hay una forma a través de la cual se puede neutralizar su trabajo, es en definitiva por esa vía. Ahora, cuando estamos hablando de oportunidades de financiamiento en general, estamos hablando de gente que, como Héctor daba cuenta, es gente comprometida con la defensa de los derechos humanos y que por lo tanto su aspiración profesional está,
si es que es en definitiva, va en directa relación con obtener el objetivo fundamental, que es la salvaguarda de los derechos, y por lo tanto uno evidentemente ha postergado sus pretensiones económicas a un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Y por lo tanto hace una vida consistente con esa realidad, ¿no? Yo creo que en la mayoría de quienes se han dedicado profesionalmente a los derechos humanos, ese es un patrón común. Pero la problemática que está detrás es que de todas maneras se requiere cierta fuente de financiamiento mínimo, ¿no? La Iglesia sirvió de soporte durante la dictadura a la institucionalidad de protección de derechos humanos, pero el problema de la democracia ha sido, además, previo a la situación actual del estallido social, es que además, particularmente Chile, era considerado un país sin situaciones de vulneración de derechos humanos y además en un estado de desarrollo que no calificaba para la cooperación internacional, razón por la cual la mayoría de las organizaciones no gubernamentales han vivido una situación bastante crítica a ese respecto. Ahora, yo creo que tenemos hoy día un cambio fundamental de escenario que da cuenta de la necesidad que tiene la sociedad de reorganizarse para la defensa de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, nosotros mismos en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, evidentemente a través de un trabajo voluntario, finalmente logramos reponer, construir, ¿no?, una instancia que permitió proveer servicios legales a toda la gente que estaba siendo víctima de la vulneración de sus derechos y además sistematizar esa información para asegurarnos o para tratar de reducir las posibilidades de impunidad que se pudieran generar, tal y como Héctor nos relató, en nuestro caso también presentando recursos de amparo o presentando las denuncias ante el Ministerio Público, dejando huellas finalmente en definitiva de los hechos. Yo creo que siempre hay una oportunidad, evidentemente hay oportunidades que uno podría decir más glamorosas, ¿no?, en el mundo, sobre todo en el mundo de las organizaciones internacionales. Sin embargo, la verdad que creo que todos somos o podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos, podemos encontrar distintos nichos de acción en la materia desde los espacios que se abren como estrategias pro bono en el marco del ejercicio profesional, o también generando en definitiva espacios organizados que incluso pueden encontrar maneras en definitiva de sostener nuestro trabajo en derechos humanos. Yo diría que el gran problema de la justiciabilidad tiene que ver con la falta precisamente de profesionales abocados hoy día, en esta coyuntura histórica, a la defensa de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución que tiene además atribuciones limitadas, por lo tanto, evidentemente en el marco de la Constitución nosotros deberíamos, de ese debate constituyente, deberíamos buscar, no pensar en un mecanismo más robusto de protección. Pero no obstante eso, creo que hay posibilidad de hacerlo. Yo he tenido ocasión de realizar representación legal remunerada por parte de comunidades que no solamente han pagado los servicios legales, sino que incluso los viajes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ollas comunes y con plato único. O sea, las comunidades y las organizaciones también hacen sus propias formas, sobre todo ejercicios de autonomía, a efectos de poder, en definitiva, lograr también no depender de instancias gubernamentales fundamentalmente a la hora de tener una debida defensa legal en estas materias. De modo que yo creo que hay más espacios, hay muchos espacios que uno puede explorar y tanto los pueblos como las comunidades también han mantenido
han generado estrategias autonómicas para poder contar con abogados y abogadas defensoras en estas materias, de modo que si uno se quiere dedicar a esto puede, yo creo que sin lugar a duda, hacerlo. Si ustedes me permiten a mí también hacer mi aporte a la consulta de Carla. Mira, yo creo que en la impronta del abogado, el tema de los derechos humanos debe ser el fundamento de su quehacer profesional. Es lo que le da sentido y valor el ser abogado, ser un operador dentro del sistema jurídico al servicio de la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y como bien decía Nancy, así como hay ollas comunes para dar de comer, deberían haber ollas comunes de abogados, defensores de derechos humanos, en el más amplio ámbito de alternativas posibles que existen en una sociedad, porque los derechos humanos, por Dios, que cuesta que asomen, se respeten y se realicen. Hay mucha tarea pendiente. No es que yo sea abogado del Instituto de Derechos Humanos por 8 horas diarias, por un estipendio, y eso me convierte en abogado de derechos humanos. Es un estilo de vida, es un estilo de vida. Es algo que está en la base de tu construcción como ser humano. Sobre todo que tienes una preparación técnica de alto nivel para ser un gran operador en defensa de los derechos humanos. ¿Dónde? Hay que buscar, hay que buscar. Siempre va a haber un espacio en alguna parte. Y eso no es en contraposición con también ganarse razonablemente la vida en el ejercicio profesional. Sí tener presente que cualquiera sea la causa que tú tomes representando a alguien por una pretensión ante un tribunal, pasarla por el sedazo a los derechos humanos. Porque en último término, lo más importante en este tema es ser coherente. Si yo creo que esta es la base fundamental a través de la cual los seres humanos debemos relacionarnos, que eso se traduzca en nuestro comportamiento. Yo eso hoy día lo trato de plasmar ¿a través de qué? A través de la docencia, a través de los jóvenes que me escuchan y que tengo el privilegio que me escuchen. Es decir, ejerzo ese poder sanamente, de transmitirle esta experiencia. Porque en definitiva lo que yo te puedo decir que si yo mirando mi vida profesional, lo que más rescato, lo que más me marcó, lo que me dio más satisfacción personal fue haber trabajado en esto, en la defensa de los derechos humanos. Gracias, Carla. No sé si quieras hacer otra pregunta de inmediato. Si no, te pregunto. ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta en el chat. Ay, perdón. No, adelante. Luego hago una pregunta del chat. No se preocupe. Ya. Es que un poco también desde esta misma base que nos decía Héctor ahora, y la pregunta es para los dos, que un poco yo estoy en tercero, y desde varias áreas a las que me he ido aproximando, como el derecho ambiental, derecho laboral, derecho penal, siempre veo como los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos como algo transversal. ¿Cómo compatibilizamos eso? O sea, ¿se puede ser defensor de los derechos humanos desde, por ejemplo, el derecho penal? ¿Se puede hacer desde el derecho ambiental, igual considerando también, por ejemplo, los derechos de la madre tierra y esta especie de tendencia que se está dando en constituciones latinoamericanas de considerarlo dentro? ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿podemos dedicarnos a un área y estar defendiendo los derechos humanos? ¿O hay que dedicarse, como para hacerlo bien, habría que dedicarse como 100% como ustedes que lo han puesto como en toda su vida? Esa es un poco mi inquietud. Siempre lo he visto como algo transversal, pero por eso no sé cómo tengo que dedicarme solo a derechos humanos o cómo lo mezclo con otras áreas que puedan ser de interés. Esa es más o menos la pregunta. Espero que se haya entendido. Mira, yo te puedo contar una experiencia personal, a lo mejor muy acotada, pero que me ha abierto un poco las perspectivas que no son solo los derechos fundamentales, los derechos humanos, sino que hay una vinculación con la naturaleza, con las relaciones con los otros en distintos ámbitos, que también parten o se pueden
refundar a partir de la lógica de los derechos humanos. La anécdota es la siguiente. Yo, mis alumnos acá, derecho político, entre otras cosas hablamos de la nacionalidad, el sentimiento de la nacionalidad, las naciones, etcétera, etcétera, como concepto. Entonces yo les doy un trabajo a ellos, que es que me expresen en clase su sentimiento de nacionalidad de alguna manera, que ellos estimen que es una buena herramienta para aflorar ese sentimiento. Y había un alumno de origen mapuche que hizo su trabajo a partir de contar una experiencia con su abuelo que era cacique, que él lo iba a ver al campo, y con esto te digo que además aprendí otra cosa que me había costado mucho entender. De entender de dónde están los planteamientos o los elementos centrales. Yo no sé si hablar de la filosofía o de cómo ven el mundo el pueblo mapuche. Y él contaba que caminaba a orillas del río con su abuelo un atardecer de domingo, y el abuelo le dice: qué falta de respeto con el río. Y él le pregunta: ¿por qué, abuelo? Le hacen puentes. Le faltan el respeto porque lo cruzan con un puente. Es decir, la mirada de ese señor, de ese abuelo, de la naturaleza era totalmente distinta en cómo nosotros mirábamos. Para nosotros el puente es progreso, para él era una agresión a la naturaleza. Y allí entonces tú descubres cómo, para esa mirada, esa cosmovisión de cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza, hay miradas distintas que hay que respetar, que hay que valorar también en cómo se relaciona un pueblo con su entorno natural. Y eso también es un derecho humano que hay que respetar, y que este viejo cacique lo interpretaba con todas las intervenciones urbanas de la modernidad como una agresión a la naturaleza. Modos distintos, hay que, como te diría yo, abrirse a tratar de entender que no hay una sola mirada respecto de las cosas, sino hay muchas maneras de mirarlas y entenderlas y explicarlas y sentirlas. Y allí entonces siempre te vas a encontrar tú en esas experiencias de apertura, que los derechos humanos son una brújula orientadora magnífica que te permite entender esas realidades y respetarlas. Y si tú no estás de acuerdo con ellas, por lo menos las acepta, y el que las tiene, que las mantenga, y que no se les cercenen esas visiones que ellos, por razones ancestrales, culturales, o qué sé yo, de qué orden, sobrenaturales incluso, tienen de la misma territorio en que compartimos todos. A mí ahí esa experiencia, por una parte, permitió entender, porque el primer problema que yo tenía cuando recién empecé a venir aquí era entender cuál era el problema. Hoy día le llaman el conflicto mapuche. El primer problema era cuál es el problema. Bueno, y ahí se me empezaron a abrir ventanitas para descubrir que no son problemas, que son miradas distintas, son maneras de sentir distintas que tienen las personas, y sobre todo también en nuestro entorno más inmediato, que hay que estar muy abierto a verlas, aceptarlas y respetarlas. Y desgraciadamente en nuestra sociedad todavía nos falta mucho para aceptar aquello, comprender aquello y respetar aquello. Sí, un poco en esta misma, haciéndome cargo también de la pregunta de Rocío, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente hay quienes nos hemos dedicado exclusivamente a los derechos humanos. Yo me he dedicado toda mi vida exclusivamente a los derechos humanos. Pero evidentemente desde eso yo puedo decir, si uno se dedica exclusivamente a los derechos humanos, la forma en que uno tiene de garantizar una mayor eficacia en la salvaguarda de los derechos humanos es poner todas las herramientas del derecho a disposición. Y viceversa, como nos planteaba Héctor,
uno puede mirar y éticamente ese debiera ser, en definitiva, la base de legitimidad de nuestro quehacer como abogados, uno debiera mirar la problemática jurídica siempre con un prisma de derechos humanos. Pero me quiero detener en lo primero, y también a propósito de, bueno, uno puede evidentemente desarrollar su actividad profesional en cualquier ámbito y por cierto que puede llegar a construir también miradas desde los derechos humanos y a viceversa, trabajando en los derechos humanos, incorporar estas miradas. Igual quiero compartir una experiencia reciente, de hecho en la que estoy involucrada aún, y es tal vez de esas actividades que a uno le piden que no necesariamente son un poco de derecho humano. Un grupo de jóvenes, gente más bien, un grupo de me llamó un joven un día y me dijo, abogada, yo soy cuico de la Católica, me dijo. Y yo dije así como, mire, yo hablo solo con gente de Chile. Dije yo, no defensora de los derechos humanos. Esto es una broma, no es cierto. Entonces, pero él se autoidentificó así, me dijo, mire, yo soy un abogado cuico de la Católica. Eso me dijo. Soy surfista. Y yo dije, uy, vamos por pésimo camino. O sea, un chico que es abogado, cuico de la Católica, y que es surfista, no es alguien que yo pueda ayudar, creo. Entonces me dice, sí, pero la verdad que fui al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque tenía un problema y en el instituto me dijeron que hablara con usted porque usted me podía ayudar. Entonces llegó y bueno, me dice, el tema es que un latifundista de la sexta región, una propiedad grandísima, había cerrado el acceso a la playa. Y con eso le había cerrado el acceso a la playa a los deportistas, pero a toda la zona del Litueste. Y yo le digo, bueno, pero me imagino que también a los pescadores artesanales. Me dice, sí, a los pescadores artesanales también. Entonces le digo yo, mira, a mí me gustaría conocer el lugar y conocer a la gente antes de meterme en este tema y en particular conocer a los pescadores y ver de qué manera en definitiva los afecta y que de qué manera ellos se sienten realmente comprometidos con esta causa, porque no vaya a ser que en el fondo esto es una causa de actores externos al territorio que al final alimenta situaciones de conflicto y no las resuelve. Bueno, pero ahí me encontré con que a los pescadores artesanales los iban a sacar del territorio con un comodato precario. Un juicio precario, los pescadores iniciamos el juicio de acceso a la playa y ganamos el juicio de acceso a la playa. Pero en paralelo, este empresario le interpuso juicios de precario a los pescadores. Solo quedaban 3 familias, todos mayores de edad, o sea, de 65 a 80 años. Y en nuestra legislación el precario es el precario, o sea, en definitiva, el título hegemónico del propietario no tiene en definitiva ninguna manera de contrastarlo. Sin embargo, y aquí es donde viene un poco esta otra, el cómo uno va incorporando estas otras miradas. Yo evidentemente tomé el caso de los pescadores, es un caso en el que sigo hasta ahora, en donde se han comprometido distintos abogados pro bono en esta lucha, porque han estimado que es una lucha social, independiente de sus actividades profesionales. Y si bien ha sido un juicio civil, el primer elemento que levantamos a propósito de la conversación con los pescadores, en definitiva, era que se trataba de un asentamiento de reforma agraria, y como asentamiento de reforma agraria, los campesinos habían tenido, en definitiva, acceso a la tierra en algún periodo y luego fueron excluidos por Ponce Lerú de ese territorio que sacó prácticamente a toda la gente, con el ejército en dictadura, y solo quedaron estas familias. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que en definitiva hoy día en el juicio tenemos elementos de derecho procesal, elementos de derecho civil y elementos de derechos humanos, con un objetivo último que es la justicia respecto de personas que llevan 100 años habitando en el territorio, que tal vez son las últimas cochayulleras de la sexta región, ¿no? Entonces, evidentemente en ese juicio, y mira que la única debilidad que hemos tenido en el juicio que probable y que podemos llegar fue por un problema procesal que no advertimos.
¿no? Un problema procesal que nos faltó expertise y que hoy día con mucho esfuerzo estamos tratando de revertir. Entonces lo que quiero decir es que no hay ni un ámbito de todos los elementos, así como Héctor nos comentaba, cómo ellos en definitiva levantaron la categoría del delito de ejecución continua y por lo tanto aplicaron derecho penal estricto, en definitiva, para garantizar la justiciabilidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, ¿no? Aquí nosotros estamos aplicando derecho civil y derecho procesal para garantizar, en definitiva, los derechos de esa comunidad de pescadores, y se han involucrado abogados como yo, que está hoy dedicada exclusivamente al ejercicio, a trabajar, a derechos humanos, pero también abogados, un abogado que trabaja en el Ministerio de Educación, un abogado que es este joven encantador de que ha sido un luchador por ese territorio, ¿no? Y que en definitiva tiene su propio estudio de abogados, y todos nos hemos unido para garantizar entonces los derechos de esta comunidad que está disputando 2 hectáreas a una hacienda que tiene 7.800. ¿No? Entonces, evidentemente creo que esa, y en esta misma línea me quiero hacer cargo de la otra pregunta que está en el chat, y que dice cómo uno se puede aproximar a esta, de manera más interdisciplinar, a la problemática jurídica a fin de responder a las problemáticas de derechos humanos de una manera más holística. Bueno, yo creo que el trabajo y la experiencia lo va uno transformando, ¿no? A una perspectiva más holística, sin lugar a dudas, ¿no? Uno no puede sino, en definitiva, empatizar con las particularidades que tienen los problemas de derechos humanos. Héctor decía, bueno, uno pasa a ser psicólogo cuando en definitiva te enfrentas a una víctima de derechos humanos, ¿no? Uno es antropólogo cuando se enfrenta a la experiencia de un lonco, de un cacique que te dice, mire, qué maltrato al río, ¿no? Y uno va empezando a entender que hay otra manera de mirar, de otra manera de comprender. Pero evidentemente uno también puede, en este afán que tenemos nosotros de hacer que nuestro conocimiento responda a las matrices propias del conocimiento científico, uno también puede ir complementando su formación de posgrado con una perspectiva interdisciplinar. La Universidad Católica del Norte tiene un doctorado en antropología fantástico, ¿no? En la facultad yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes antropólogos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, precisamente, que al aproximarse al conflicto indígena requieren también una mirada del derecho. Entonces, yo diría que nosotros tenemos en nuestra formación de pregrado la posibilidad de construir hoy día un currículum más multidisciplinar. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de tomar cursos en otras facultades, cosas que pueden hacer e incorporarlos a sus créditos en las facultades, algo que nosotros en nuestra época no podíamos hacer, o sea, era imposible, ¿no? Con Eduardo teníamos un programa anual, ¿no? Entonces, que era absolutamente rígido, clase de 8:30 a 1:30, y después a la casa para que no protestáramos, y teníamos a Hugo Rosende de decano, que nos decía, hijitos míos, compórtense bien, y que era el ministro de Justicia de Pinochet. O sea, ese era nuestro escenario, ¿no? Ese fue nuestro escenario de estudiantes de dictadura, ¿no? Ustedes hoy día tienen un montón de posibilidades con una malla mucho más abierta de poder tomar cursos en otras facultades, y luego tienen también abierto un tremendo horizonte en su formación de posgrado. Y yo creo que es súper interesante que miren, puedan en definitiva mirar desde esa perspectiva, pero también entender que el derecho tiene
montones de herramientas disponibles para trabajar estas temáticas que están más subexploradas que en otras disciplinas. Entonces mi llamada es a no desvalorar el derecho como herramienta contrahegemónica, ¿no? El derecho y los derechos humanos son una tremenda herramienta contrahegemónica también, y por lo tanto un buen uso de esas herramientas nos pueden llevar por caminos mucho más libertarios. Gracias, profesora. Nos pregunta José en el chat, en realidad me preguntó en privado, por eso realizo la pregunta ahora. Él dice, ¿cuáles han sido las mayores dificultades en el ejercicio de la profesión? No sé si puede comenzar Héctor. Bueno, en el área que me tocó a mí ejercer la profesión, sobre todo en dictadura, la dificultad más grave, más difícil, más infranqueable fueron los propios tribunales de justicia, ¿no? Valga la paradoja, ¿no? Pero porque el órgano encargado precisamente de proteger a las personas, ¿no?, es el que se cerró, y se cerró por miedo, ¿sí? Se cerraron por temor. Y por lo tanto, recién, ahora, a partir del año 2000 en adelante, recién los que nos dedicamos a estas tareas empezamos a ver sentencias condenatorias. Fíjense ustedes que en Punta de Peuco hoy en día hay gente cumpliendo condena y privada de libertad con largas penas, alrededor de 200 uniformados. Hubo un momento en que estuvo preso el jefe de la DINA, el jefe del DINE, al mismo tiempo, y esas cosas eran impensables en tiempo de dictadura que ocurrieran. Es decir, el aparato encargado de administrar justicia pudo y puede perfectamente ser un instrumento formidable de protección a los derechos fundamentales. No lo fue en su momento, y ahí hay una deuda todavía que pagar por parte de los tribunales. Algunos tímidos meas culpas hemos escuchado. ¿Quién sabe si la manera de responder es haciendo la tarea ahora, un poco tarde? Dicen que la justicia cuando tarda tampoco es justicia ya. Pero en fin, nos hemos acostumbrado a lo mejor a ir logrando poquito a poco, paso a paso, algunos retazos de justicia. Pero lo importante y el mensaje es no dejar nunca de luchar en lograrla. Aunque pase el tiempo, aunque pasen las décadas. Y siempre va a haber un problema con los órganos encargados de administrarla. Hoy en día, para mirar un ejemplo del presente, más de 200 casos de personas afectadas en su vista en situaciones de represión. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido desde el punto de vista de los órganos encargados de hacer justicia y hacer verdad en esas situaciones? Bastante precario. Lo que quiere decir que hay bastante tarea pendiente todavía y por lo tanto mucho espacio para que nuevos jóvenes se incorporen en esta que yo llamo cruzada, que es permanente. No se va a agotar nunca. Profesora Nancy, quizá usted quiera también, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado durante su ejercicio profesional? Sí, la verdad que bueno que empezó Héctor primero, porque estaba empezando a pensar, ¿no? Y no puedo sino coincidir con la respuesta íntegramente. O sea, yo creo que incluso hoy día, ¿no? Cuando, bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente hasta que los tribunales empiezan a tener un cambio en cómo hacen o satisfacen ciertas pretensiones de justicia, pero seguimos encontrando sentencias tremendas, ¿no? Como recientemente, ¿no? La sentencia
las últimas sentencias también de la Corte Suprema vinculadas a violadores de derechos humanos en tiempos de dictadura, que dicen, bueno, mire, que en definitiva declara que no hay responsabilidad de mando, ¿no? Básicamente, en casos en donde evidentemente el director de los organismos de inteligencia obviamente tiene responsabilidad respecto a su subalterno, y uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de argumentación es esta, no? Hay un despropósito, sin lugar a duda, todavía en esa línea de argumentación. Pero si yo pienso, por ejemplo, en mi trabajo en derechos humanos, vinculado básicamente a lo que podríamos llamar los derechos de pueblos indígenas, los derechos al medio ambiente, los derechos de los líderes indígenas que han sido criminalizados, la verdad que igual nos hemos encontrado con una administración de justicia ciega, o sea, una administración de justicia con pies de barro a la hora de ejercer, o que camina con pasos tremendamente lentos, ¿no? O con una exacerbada deferencia al poder político. A mí me tocó, por ejemplo, el primer caso, el convenio 169, y el abogado de la contraparte, contratado por el Estado, un estudio privado, decía, ojo con lo que van a resolver, porque van a tener un Chile antes y un Chile después del convenio 169. Y yo digo, pero obvio, sí, por algo se aprobó el convenio 169, ¿no? Entonces, yo diría que la barrera de una institucionalidad que perpetúa un estado de cosas y que es deferente a los poderes fácticos y al poder político, es tal vez la máxima frustración que uno enfrenta en materia de derechos humanos hoy día, y que en eso no hay grandes variaciones todavía, ¿no? Y eso evidentemente genera gran frustración. Y lo otro que yo creo que es cómo los defensores de derechos humanos, el nivel de exposición que tienen las defensoras y defensores de derechos humanos. En determinados momentos históricos más que en otros, ¿no? Pero sin lugar a duda, el trabajo de los defensores de derechos humanos en la época que nos relataba Héctor y con los hechos que el caso de Gollado, que eran compañeros de trabajo, amistades, gente cercana, evidentemente buscan el riesgo de la persecución, el riesgo de la ejecución. A nivel de latinoamericano la situación ocurre absolutamente todos los días. Cientos de defensoras y defensores de derechos humanos son asesinados en todo el continente, ¿no? Y eso es una tarea pendiente de todas las defensores y defensoras de derechos humanos, de garantizar la integridad física y psíquica de los defensores, porque este es evidentemente una persecución que continúa. Ahora, yo creo que uno no puede, lo primero que tiene que intentar es que no te inoculen temor, porque obviamente cuando uno le inoculan temor, uno queda inmediatamente neutralizado, y eso es algo que con lo cual uno tiene que, a mí me parece que hay que tratar de, requiere no la fortaleza de la convicción de lo que uno está haciendo, y que bueno, tiene riesgos, digamos, y uno asume también parte de esos riesgos, ¿no? Pero evidentemente quienes están en la primera línea de la defensa de los derechos humanos y en momentos históricos de extremada represión, sufren evidentemente procesos de persecución, y eso es siempre un tema complejo para los defensores y defensores de derechos humanos, dependiendo además el lugar donde se encuentren, ¿no? El lugar donde se encuentren y la coyuntura histórica. Yo creo que no hay que dejar de considerar ese factor. Quisiera dar una última palabra, si alguno de los asistentes pudiera hacer alguna pregunta, si es que quiere, obviamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta a la profesora, aunque obviamente cualquiera de los dos expositores que respondiera lo agradecería mucho, respecto a la opinión de la situación actual que se está viviendo en la Araucanía
y particularmente de la situación de invisibilización tanto de la cultura como del pueblo mapuche, como de su propia existencia. Yo veo con preocupación todos los días en los medios hegemónicos de información, los medios que acumulan gran parte de la audiencia del país, cómo se invisibiliza incluso, como digo, la existencia del pueblo mapuche. Entonces, una opinión al respecto quisiera pedir, y sobre todo el cómo afrontamos este tema de cara a la sociedad civil, no solamente como, bueno, yo soy estudiante, obviamente no solamente como abogado o como estudiante, sino que además frente a la sociedad civil, cómo enfrentamos esa invisibilización y que muchas veces conlleva y conduce a la ignorancia de la sociedad civil. Muchas gracias. Si me permite, Carolina, bueno, algunos elementos, y Héctor, sin lugar a duda, además Héctor está en la región, puede hablar con más propiedad sobre el momento actual en la región. Pero yo básicamente quiero dar cuenta que la situación de la Araucanía es una decolonización, y es una decolonización que persiste a lo largo de la historia republicana chilena, que ha tenido como patrón un proceso de sometimiento violento del pueblo mapuche, de reducción de sus territorios, de condena a la pobreza, y en donde el Estado no ha dudado en ninguna etapa histórica en aplicar el máximo, en aplicar todo el poder punitivo del Estado para, en definitiva, doblegar las acciones políticas del pueblo mapuche, a las que ha echado mano cuando las respuestas institucionales han sido absolutamente nulas e ineficaces. Digo esto porque el pueblo mapuche fue un pueblo que logró pactar condiciones de autonomía con el conquistador. La ocupación de su territorio es una ocupación violenta por parte del Estado de Chile, se realiza por el ejército a través de la fuerza, implica no solamente la dominación política, territorial, cultural del territorio, condena al pueblo mapuche de ser un pueblo ganadero en expansión a una estructura minifundiaria de sobrevivencia en la que finalmente ha condenado en definitiva al pueblo mapuche a las consecuencias de precarización propias del minifundio, lo que no era parte de su realidad social, cultural y política antes de que Chile ocupara el territorio con el ejército. Desde que Chile se instala en el territorio, se instala con políticas de colonización, instala colonos con un discurso que finalmente incorpora en el mundo indígena, en el territorio mapuche, una relaciones interétnicas marcadas por la violencia y por el racismo desde los inicios. Y esto ha persistido a lo largo del tiempo. Las comunidades fueron víctimas de distintos actos que se tradujeron en maltrato, en abusos, en violencia, en quema de rucas, en pérdida de tierra, y fueron a los tribunales por décadas. Nunca, así como nunca se ganó un recurso de amparo, las comunidades en los juzgados de indios nunca ganaron un juicio. Ganaron uno solo también. En el año 1953, un juicio, Santa Rosa de Colpi, Hacienda Nancahue, de la familia Figueroa. El primer fundo que se recupera en el año 1992 en un acto de ocupación por el Consejo de Todas las Tierras, y que finalmente hace que la familia Figueroa, liderada por Juan Agustín Figueroa, finalmente solicite la aplicación de la ley antiterrorista, ¿no? En circunstancias de que habían antecedentes, incluso judiciales, de que el territorio le pertenecía en definitiva a las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos que la institucionalidad ha fracasado, y cuando la institucionalidad ha fracasado, porque los juzgados de indios no dieron respuesta, porque posteriormente la reforma agraria tampoco dio respuesta, el pueblo mapuche fue excluido del proceso de reforma agraria y finalmente recurre a la ocupación de facto
esto como mecanismo para presionar a las autoridades para la aplicación de la ley de reforma agraria respecto al pueblo mapuche. Entonces no ha habido ningún periodo en la historia republicana chilena en donde algún gobierno hubiera dado respuestas efectivas a que permitieran la restitución de las tierras que el pueblo mapuche reivindica como propias, porque corresponden incluso a tierras usurpadas, no solamente durante el proceso de ocupación militar, sino que incluso posteriores a la reducción. Yo creo que aquí tenemos un problema político que no ha sido resuelto, que es el que en definitiva, al no tener canales institucionales, ha derivado en que el pueblo mapuche ejerza en definitiva vías de fuerza, la toma de terrenos durante la reforma agraria, la toma de terrenos a partir de la década de los 90 y durante todo este periodo, y ha sido permanentemente criminalizado por esas prácticas. Durante la dictadura, los desaparecidos, los ejecutados y los detenidos mapuches fueron personas que participaron en procesos de recuperación de predios. Mientras eso no se resuelva, el conflicto en la Araucanía se va a mantener. ¿Y por qué Chile no lo ha resuelto? O sea, en la circunstancia que todos los países de Latinoamérica incorporaron a su proceso de reforma agraria la restitución de las tierras a los pueblos indígenas. Yo creo que mientras nosotros nos zanjemos esa problemática, vamos a seguir polarizando las posiciones de la Araucanía, vamos a seguir en escenarios, en definitiva, de violencia, porque hay una violencia institucional que se expresa a través de la militarización del territorio, porque hay una violencia social que se expresa en las relaciones interétnicas que han estado históricamente marcadas por el racismo, y hoy día yo creo que el movimiento mapuche se ha radicalizado, por lo menos un sector. Pero de eso es responsable el Estado y la sociedad chilena, la que tiene que darle una solución, en mi opinión, en el marco de los canales institucionales que provee la democracia. Y eso supone entonces que en Chile, a la brevedad, se resuelva la demanda de tierras mapuche y se resuelvan las demandas por mayores niveles de autonomía para resolver sobre el gobierno de esos territorios. Bien, yo también coincido plenamente con el análisis que ha hecho mi colega. Yo creo que el problema de fondo, y no es semántico, sino que lo que Chile tiene que hacer, si quiere efectivamente asumir la realidad actual, es que Chile no es un Estado unitario con una hegemonía en su población, sino que es un Estado plurinacional. Y eso no porque lo vaya a decir la Constitución, sino que sea asumido por todos nosotros que es así. En la medida en que nosotros, los chilenos, los que somos parte y tenemos la nacionalidad, el sentimiento chileno, no entendamos que es un Estado plurinacional, es decir, que así como hay sentimiento chileno, o de ser chileno, hay sentimiento de sentirse parte de otro tipo de comunidad, cultural, histórica, y que todas pueden convivir dentro del mismo organización de poder que se llama Estado, ¿no? Respetándose mutuamente, el tema va a seguir dando corcoveos a futuro. Porque como todo Estado nuevo que se pretendía ser Estado, Chile diseñó una forma en donde decir el Estado chileno tiene un grupo humano que somos los chilenos. Y los chilenos, ¿quiénes somos? Una mezcla de conquistadores y nativos. Y eso dio fruto a un grupo cultural nacional que son la esencia del ser del grupo humano al que pertenecemos todos, los chilenos. Y se borró de una plumada entonces esta realidad pluricultural, plurinacional que existe dentro de nuestro territorio. Entonces, a mi juicio, mientras todos no asumamos que vivimos en un Estado plurinacional, el problema va a subsistir. Porque se está imponiendo a otros una realidad que no los identifica. Ahora bien, dicho lo anterior, creo que el tema entonces, hecha esa definición y asumida esa definición,
tiene que ver con el tema de la autonomía territorial. La autonomía, que no significa necesariamente que se crear un Estado dentro del Estado, sino que significa el reconocimiento que en ciertos territorios esos grupos humanos plurinacionales tienen un arraigo histórico determinado, y que por lo tanto van a vivir de una forma a lo mejor que tiene que ver con las costumbres históricas y culturales de ellos, y que también van a participar, por así decirlo, de alguna manera, de todo lo que el Estado garantiza a todos por el solo hecho de ser personas, y a ellos también. En España existen las autonomías, y conviven y tienen espacios de autonomía y espacios en donde participan junto con otros en igualdad de condiciones en la configuración de un Estado más amplio. Y eso no tiene nada que ver con que se afecta a la soberanía nacional, ni mucho menos. Tiene que ver con reconocer lo que somos y la realidad que tenemos desde el punto de vista de la conformación humana de lo que es la población que vive en este territorio que se llama Chile. Allí está el tema, y por lo tanto, y aquí vuelvo a algo que dije al principio, o no sé si al principio, la oportunidad de discutir una nueva constitución es importante desde el punto de vista de que la constitución, en la medida que es un instrumento de representación cultural de la sociedad en su conjunto, asuma esta nueva definición del Estado chileno, un Estado plurinacional. Y que eso irradie entonces la formación y la educación de todos nosotros, de los distintos grupos nacionales que están cobijados dentro de este territorio, sobre la base del respeto, sobre la base de la no discriminación y sobre la base de garantizarle a todos ciertos elementos básicos que permiten una vida digna a todos ellos. Esa es mi visión del problema de lo que se llama del conflicto mapuche. Yo, por definición, soy una persona que no creo que a través de la violencia se logren estos objetivos. Lo que hay que hacer es que se tome conciencia que estos objetivos son valiosos, son necesarios y hay que llevarlos a cabo. Creo que la violencia lo único que trae como consecuencia es la generación de más violencia. Y finalmente la sangre la ponen los más pobres, siempre. Esa es la historia de nuestro país y ojalá que no la repitamos acá. Muchas gracias a ambos, don Héctor, Nancy. Realmente ha sido una tarde, yo quisiera seguir, la verdad me gusta mucho escucharlos, pero tenemos que terminar. Agradecemos a todos los asistentes, a todos los egresados y estudiantes que participaron, y los dejamos invitados para las siguientes sesiones que se realizarán hasta el día viernes con distintas temáticas, distintas áreas del derecho. Así que nada, pues agradecerles mucho a ambos y esperamos en el futuro seguir haciendo cosas de este tipo juntos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao.